Soy estudiante de matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Soy el líder fundador del grupo de investigación en computación cuántica, Quantum Computing. La idea de crear este semillero nace cuando, junto con el profe Alcides, identificamos la necesidad y trabajamos juntos en una de las materias que ofrece acá la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias, y desde entonces nos dedicamos a investigar este tema de la computación para buscar soluciones a un futuro más sostenible. El grupo actualmente lo conforman 15 personas, de las cuales contamos con 2 profesores de la Escuela de Física y Matemáticas acá de la Facultad de Ciencias. Es un grupo multidisciplinar, contamos con estudiantes de diversas carreras y diversas facultades, carreras como Física, Matemáticas, Ingeniería Física, Ingeniería de Sistemas, y estamos asociados a 3 facultades: la Facultad de Ciencias de Medellín, Facultad de Minas de Medellín y la Facultad de Ingeniería de Bogotá, y esperamos que en un futuro poder vincular a nuevas facultades. El enfoque del grupo de investigación se centra especialmente en el desarrollo de conocimientos en el área de la teoría cuántica, la computación y sus aplicaciones en diversas áreas como son la química, la industria, la medicina, la academia. Y bueno, pues la idea de todos estos estudios es desarrollar y profundizar los conocimientos teóricos y prácticos respecto a la teoría de la computación cuántica. Nuestro objetivo general sería promover en la agrupación estudiantil actividades de investigación y que éstas propicien la generación y desarrollo de ideas y proyectos que vayan encaminadas a un futuro más sostenible. Nuestros objetivos específicos comienzan con la divulgación científica, la divulgación entre la academia y la sociedad general, para que llevemos este conocimiento al medio masivo. Nosotros actualmente nos enfocamos en 2 líneas. La primera es la línea de programación y la línea de investigación matemática. Desde la línea de programación nos encargamos de traducir los avances que realizamos en la investigación teórica, en la matemática. Y desde la matemática nos encargamos de identificar problemas actuales, plantearlos, identificar soluciones que nos contribuyan a solucionar los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos a la espera de tener una tercera línea, que es la línea de astrofísica, junto con un convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bogotá y con la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro enfoque también está en pensar en cómo vamos a poder llevar el desarrollo, la investigación y los conocimientos con respecto a la teoría cuántica y mostrársela a la gente de a pie, a la sociedad en general. Y esto mediado gracias por proyectos de base tecnológica cuántica. Queremos fortalecer y complementar los procesos de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente en áreas de las ciencias exactas. Deseamos liderar proyectos y actividades que mejoren continuamente la calidad de vida de nuestras comunidades y también las impacten desde la ciencia, la tecnología y las matemáticas, siempre haciendo uso de las herramientas cuánticas que tengamos disponibles. Soy estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual soy un apoyo para el semillero de investigación de mecánica cuántica de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el cual en este semillero tratamos de buscar soluciones a problemas específicos, desarrollar amplias soluciones en programación, en la teoría de matemáticas y física. Las soluciones cuánticas están brindando una innovación asombrosa y están teniendo un impacto en este momento. Estas soluciones ayudarán a nutrir nuestro planeta y mejorarán nuestras vidas para las generaciones venideras. Abordaremos grandes problemas en química, ciencias ambientales, educación, matemáticas y física, descubriendo cómo se usa la tecnología cuántica de hoy
y cómo se usarán mañana para mejorar nuestro planeta. Algunos datos interesantes sobre el grupo de investigación es que somos el primer grupo de investigación en computación cuántica en toda la universidad, en todas sus 9 sedes. Además, algunos de nuestros impactos e investigaciones queremos llevarlas a la gente de a pie, no dejarlas netamente en la academia. Es por esto que semestralmente y cada que es posible realizamos cursos de formación para toda la comunidad académica y todo el público en general, contándoles sobre lo que hacemos y formándolos en computación cuántica. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de computación cuántica. Increíblemente, esta es nuestra clase número 11, una clase entretenida. Yo espero que la estén disfrutando, espero que le estén sacando gusto. Esto no es un tema simple, sencillo, pero es un tema que es comprensible y que puede tener una aproximación sumamente interesante e importante en el desarrollo de tecnologías de punta. Y bueno, la idea es que como profesores, tanto Yudol como yo, como Cristian, como todos los que pasemos por este curso, les facilitemos la vida y hagamos mucho más agradable el camino de ingreso a la computación cuántica. Entonces, clase número 11, delicioso, ya llevamos 11 y empezamos compartiendo la pantalla. Vamos entonces a trabajar hoy en diríamos, la parte final del capítulo 3 del texto que estamos siguiendo de David McMahon de computación cuántica. Entonces, vamos a discutir en esta clase, vamos a tener 20-25 minutos de teoría y luego tendremos la práctica. Yudol estará hoy con nosotros ayudándonos a resolver ejercicios, a trabajar con los notebooks y haciendo programación, que es lo que muchos queremos, pero que esta programación pues tiene unos fundamentos muy importantes. Vamos a ver entonces lo que es los operadores de proyección. Esto será nuestro tema en la clase de hoy. Y vamos a decir que en mecánica cuántica un operador de proyección es primero un operador lineal, ¿cierto? Esa propiedad es muy, muy importante, decir de que un operador es lineal. Yo les he contado a ustedes muchas veces que afortunadamente en el universo local donde estamos, el 95, 96, no sé cuánto será el porcentaje de las operaciones que hacemos matemáticas son lineales. Y eso es una maravilla que sean lineales. ¿Listo? ¿Qué se hace o qué hace el operador de proyección? Lo que su nombre dice, proyecta un estado cuántico sobre un subespacio específico. Acuérdense que uno tiene un gran espacio, que es el espacio de Hilbert, ¿cierto? Ese espacio es el espacio de los números complejos, ¿sí? En ese espacio vamos a tener viviendo todos estos estados cuánticos, todos estos productos tensoriales, todo el mundo de la mecánica cuántica se desarrolla en ese espacio de Hilbert. Entonces el operador de proyección lo que hace es proyectar en un subespacio específico el estado cuántico. Y vamos a ver que ese subespacio específico tiene que ver con los reales, con los números reales y tiene que ver con los resultados experimentales. Entonces, el operador de proyección, como está definido, es igual, ¿cierto?, a el ket-C por el bra-C. Acuérdense que esos son dos estados cuánticos cualquiera. ¿Qué hace este operador? Permite determinar la probabilidad de que un sistema cuántico esté en un estado particular.
Este operador tiene unas propiedades importantes. La primera propiedad importante es que este señor es un operador hermítico. Acuérdense de el matemático Hermite y acuérdense de la definición de un operador hermítico, algo como esto, un operador es hermítico si es igual a su autoadjunto. ¿Sí? Esto es una operación importante, muy importante en mecánica cuántica, que los operadores sean hermíticos, que sean unitarios, tienen una connotación bastante fuerte. Listo. Este operador tiene una propiedad muy curiosa y es que si lo elevamos al cuadrado, esta proyección es igual a P. ¿Sí? Es un operador que si se aplica sobre un estado psi que está normalizado, ¿sí? Entonces P cuadrado es igual a P. Y hay otra propiedad que es también muy importante en el operador de proyección, y es que si tenemos dos proyecciones, P1 y P2, dos estados, y esos dos estados son iguales a P2, P1, ¿cierto? Entonces, ese producto, aquí este producto significa que los operadores son conmutativos, eso es importante, conmutativos. Ustedes acaban de poner el resto, conmutativos. Entonces, el producto de dos operadores de proyección que son conmutativos nos da otro operador de proyección. Y entonces eso es maravilloso, que nos dé otro operador de proyección. ¿Sí? Hay otra propiedad muy bonita, y es que si yo tengo el operador de proyección aplicado a un estado phi, observe que esto no es psi sino phi, entonces lo que voy a tener es que esto va a ser el estado psi en un ket, el bra psi por el estado phi. Estas operaciones son muy curiosas en mecánica cuántica, no son tan difíciles de hacer, pero son bonitas, y uno aquí le agradece a Dirac poder hacer este tipo de operaciones como tal. Si uno tiene una base en n dimensiones y ese estado cuántico vive en esa base normalizada en n dimensiones, entonces también podemos definir ese operador de proyección como P igual a la suma desde i igual 1 hasta n de, obviamente, esas bases. Esta es la base i y esta es la base i en un ket y en un bra. ¿Listo? Entonces ahí lo que estamos haciendo es proyectando un estado cuántico en una base y calculando el valor de esa proyección sobre esa base. A mí me gusta imaginarme eso, pero yo no sé si es correcta mi imaginación. Es de la siguiente manera: supongan que uno tiene un sistema coordenado, el clásico que nos enseñaron cuando estábamos en el colegio, YX, ¿cierto? Este XY, esto está en un plano. Entonces supongan que uno tiene un vector por acá, ¿cierto? Ese vector por acá es como si fuese un estado cuántico, ¿cierto? Digamos,
un estado sí, listo. El producto punto ahí se puede definir, se pueden hacer muchas cosas, eso todos los que hemos estudiado un poco de álgebra lineal lo sabemos, y todos los que hemos visto vectores también pues lo sabemos. Entonces, para mí, ¿qué es como esa proyección? Es como poner este señor sobre o proyectarlo sobre este eje y sobre este eje. Pero eso es más una intuición de su profesor, que es decir, si ustedes se imaginan un espacio complejo, que eso es muy difícil de imaginar, y hablan del operador de proyección, entonces ustedes aquí tendrían la proyección, ¿cierto?, de ese estado como el ket sí por el bra sí. Eso me facilita a mí comprender el concepto, ¿cierto? Proyecto, y aquí en este punto donde estoy proyectando, estoy encontrando la probabilidad, esto es una probabilidad de encontrar este estado proyectándolo sobre este eje X y proyectar este estado poniéndolo sobre ese eje Y. Así lo entiendo como tal. ¿Para qué se utilizan los operadores de proyección, mis estimados y estimadas estudiantes? En general, para la medición de observables cuánticos, ¿cierto? Y para manipular sistemas compuestos en mecánica cuántica. Entonces, el operador de proyección me da la probabilidad de obtener un resultado particular cuando uno mide una propiedad cuántica del sistema. Esta nueva reescritura de la mecánica cuántica no nos la enseñan mucho en los cursos de mecánica cuántica tradicionales. Está basado más bien en el texto de mecánica cuántica de John von Neumann, por allá de 1932. Entonces, en resumen, un operador de proyección es un operador lineal que permite proyectar un estado cuántico sobre un subespacio específico y nos sirve para determinar la probabilidad de que el sistema se encuentre en ese estado específico. ¿Cuál es la utilidad en computación cuántica? Justamente que manipulamos qubits que están en estados superpuestos en una esfera de Bloch, y cuando medimos, lo que hacemos es utilizar los operadores de proyección. Yo espero que lo hayan comprendido, lo hayan entendido y les haya quedado claro ese trabajo. Hay solo dos notas importantes alrededor de esto, y es que deberíamos acordarnos de algo que es muy interesante, y es, uno puede tener un operador A, y ese operador A se puede descomponer en una descomposición, disculpen que repita la palabra, pero para nosotros los físicos pues es como más importante la precisión, en lo siguiente, ¿cierto? Estos son unos subíndices A sub I por U sub I por U sub I. Entonces, esto ya lo habíamos visto, sino que uno no se acuerda porque pues van pasando los días, la vida se lo va llevando a uno, todos tenemos obligaciones que cumplir y uno pues no se acuerda de esto tan fácilmente. Pero observen esto. Esto es una base y podríamos decir una proyección sobre una base. Y esto es un coeficiente o son unos coeficientes, ¿cierto?, que acompañan o que le dan peso a esa suma de i igual 1 hasta n. Entonces esto es lo que en una de las clases pasadas llamamos la descomposición espectral. ¿Eso qué es?
Bueno, acuérdense también voy a hacer una analogía, no sé qué tan preciso sea en mi analogía, pero me interesa explicarles esto fácilmente, y es, voy a poner un prisma, yo no soy especialista dibujando prismas, ¿cierto? Así que supongan que esto es un prisma de alguna manera, y voy a poner un rayo de luz que entra a ese prisma, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes ven es que ese rayo de luz se descompone en lo que es el espectro electromagnético, el espectro de ese rayo. Newton lo llamó espectro, ¿cierto? Newton fue el que acuñó ese nombre de espectro. Entonces uno ve el rojo, el verde, el azul, el amarillo, o sea, uno ve que esto se descompone, este rayito de luz se descompone, ¿cierto? En unas luces o en unas componentes que son muy interesantes, ¿cierto? Se descompone. La mancha de aceite que ven ustedes en el piso, y ustedes ven esta descomposición que sufre esa mancha de aceite y este tipo de colores que ven ahí. Todos saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, cuando uno habla de descomposición espectral o de espectro, se está refiriendo a algo muy similar a este concepto, ¿cierto? Se está refiriendo a tomar un estado que entró por acá, digamos un estado A, polarizado, no polarizado, en fin, y lo que uno hizo fue descomponer ese estado en todas estas componentes, y cada componente de esas tiene un coeficiente que lo llamamos el peso. El peso. Y yo espero que me entiendan la analogía entre la óptica y la descomposición espectral de un operador en computación cuántica o en mecánica cuántica. Entonces, esa descomposición espectral, pues lo que nos dice es, no, venga, es que realmente esto lo podríamos escribir como A, el operador descompuesto espectralmente, igual a la suma, no voy a poner los subíndices, ya saben cuáles son, de los pesos por las proyecciones, ¿cierto? Y ahí juntamos dos conceptos, el concepto de descomposición espectral de un estado cuántico y el concepto de proyección de ese estado cuántico. ¿Listo? Creo que con eso es suficiente. Hay unos ejemplos en el texto que son el ejemplo 3.15. Es un ejemplo muy bonito, vale la pena que miren el ejemplo 3.15, porque pues toma dos operadores de proyección, P sub 0 y P sub 1, y nos muestra que son la identidad, y luego hay un ejercicio que dice, trate de hacer esto, es decir, construya los operadores de proyección de los siguientes dos estados. Entonces, esto es para ustedes, y es, tenemos una base más igual a 1 sobre raíz de 2. Ustedes saben que ese 1 sobre raíz de 2 es el coeficiente de normalización 1, 1. Y tenemos el estado o el ket menos, que es igual a lo mismo, 1 sobre raíz de 2, y hay un menos 1 por allá en el segundo vector columna. Voy a poner aquí más 1 y aquí voy a poner menos 1. Eso me quedó feísimo, pero ustedes lo pueden ver en el texto. Entonces, el ejercicio que nos proponen es construye el operador de proyección P más y construyan P menos. Ese es un ejercicio que propone el texto, bastante bonito, y que vale la pena que ustedes lo miren como tal,
o que lo desarrollen sin necesidad de mirarlo en el texto que estamos siguiendo. Hay un ejemplo también que es el ejemplo 3.16, un ejemplo muy bonito. En este curso nosotros estamos haciendo los ejemplos, pero los estamos haciendo programándolos en Qiskit, programándolos en Python. Pero es muy importante que ustedes entiendan el ejemplo 3.15, entiendan el ejemplo 3.16 y comprendan un poco más la teoría de lo que estamos haciendo en este curso. Para terminar, lo que quiero dictar hoy es la parte de conmutadores, lo que se llama la álgebra de conmutadores. Y son unas operaciones muy interesantes. Uno tiene dos operadores A y B. En mecánica cuántica, si uno encierra estos operadores en corchetes, entonces uno está hablando de álgebra de conmutadores como tal, y esta operación va a ser igual a AB menos B por A. ¿Listo? Y hay tres propiedades muy importantes del álgebra de conmutadores, que son la antisimetría, o sea, el conmutador cambia de signo cuando se intercambian los operadores. Eso está en las notas que tengo en la parte derecha, pero fundamentalmente significa que los operadores son antisimétricos si esto es igual a menos B, A. La linealidad, ese es un principio fundamental, les he insistido en ello. Afortunadamente el universo donde estamos es lineal, si no sería un asunto muy difícil hacer matemáticas y hacer física en él, pero sería muy interesante suponer un universo donde el 95% de las operaciones o de lo que hacemos fuese no lineal. Eso nos daría para escribir un guión de una película bastante interesante. La tercera propiedad es la identidad nula. El conmutador de un operador consigo mismo siempre es cero. Y entender que el álgebra de conmutadores es un elemento muy importante en mecánica cuántica porque nos permite escribir relaciones de incertidumbre. Y las relaciones de incertidumbre son parte fundamental de la mecánica cuántica entre ciertas propiedades cuánticas, entre ciertos operadores. Por ejemplo, el conmutador entre la posición y el momentum lineal, pues va a dar una cantidad que es una cantidad muy conocida en mecánica cuántica, y es la siguiente. Si uno tiene el operador de posición y tiene el operador momentum lineal, esto en mecánica cuántica es la unidad imaginaria, la constante de Planck por el operador identidad. ¿Listo? Eso se puede probar, tiene que ver con relaciones también de incertidumbre que son inherentes a la medición simultánea de las dos cantidades. En mecánica clásica eso no ocurre. Entonces ya le voy a dar paso a Yudol, creo que sigue Yudol trabajando. Nuestra próxima clase o nuestras próximas dos clases van a ser muy importantes, porque en nuestras próximas clases vamos a trabajar los postulados de la mecánica cuántica. Y esto es una forma muy importante de comprender la computación cuántica a partir de los postulados. ¿Sí? Entonces la próxima clase será las próximas dos clases serán clases donde trabajaremos los postulados y con eso terminaremos el capítulo 3 y luego sigue un capítulo que es muy cortito, que es el capítulo de tensores. Los tensores, acuérdense de la relatividad general de Einstein, acuérdense de
de esas matemáticas de alta costura, y eso nos va a servir para comprender y ya empezar a entender algoritmos, a entender muchos elementos. Pero vamos con calma. Yo prefiero que sea un poco lento, pero seguro y comprensible este trabajo. Yudol, te doy la palabra, muchacho. Esto es tuyo de aquí en adelante. Vamos a hacer la práctica. Siempre es un placer verte, Yudol, y recibir tus clases. Admiro mucho tu trabajo y admiro mucho la forma en que explicas. Eres un gran maestro y una persona que nos ayuda mucho en este semillero de computación cuántica. De verdad que mis agradecimientos para ti y obviamente mis agradecimientos para Sebastián, que es el hombre que está detrás de cámaras y que nos ayuda con toda esta actividad y hace posible que todos los jueves nos encontremos en estas clases de computación cuántica que se volvieron hasta divertidas para nosotros, en el sentido en que ya no volvió una obligación, pero una obligación muy genial. Yudol, bienvenido, adelante. Vale, profe, muchísimas gracias y buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Ya llevamos un buen rato sin vernos, entonces ya nos tocaba otra vez ponernos a la tarea de volver a nuestros cuadernos y volver a nuestros pequeños ejercicios de programación. Sí, como el profe Alcides lo ha dicho, volvemos a hacer pues estos hands-on, estos laboratorios de programación en Jupyter. Y pues utilizando Qiskit, utilizando el lenguaje Python y desmenuzándolo poquito a poco, ¿no? Entonces, las veces pasadas que ya nos hemos visto, lo que hemos visto ha sido más que todo como ciertos códigos especiales que nos permiten hacer ya muchas cosas muy adelantadas, ¿no? Entonces, que definir un circuito con bits cuánticos y con bits clásicos y aplicarles con puertas y medirlos y bueno, un montón de locuras que uno puede hacer con la mecánica cuántica. Así que, pues, como todo eso que hemos estado viendo hasta el momento ha sido más que todo para dar un contexto. La última vez que nos vimos, si no estoy mal, vimos un poquito de los estados cuánticos, de los qubits, y vimos cómo podemos hacer para representarlos visualmente, ¿no? Y acercarlos a la idea, a la noción intuitiva que tenemos de un bit que es hacia arriba y hacia abajo. Entonces ya los pudimos visualizar gracias a la representación de la esfera de Bloch. Vimos un par de operaciones que al final equivalen como a cambiar de representación, pero hoy lo vamos a ver un poquito mejor con un ejemplo. Entonces, pues nada, ahí en el link está, en el link que acaban de compartir, está el lugar donde pueden encontrar este notebook para que lo descarguen, para que lo corran desde Google Colab y bueno, y pues para que puedan trabajar desde sus casas sincrónicamente o asincrónicamente, no importa. Afortunadamente para eso están grabadas nuestras clases. Listo, entonces vamos a solucionar los ejercicios que había propuesto el profesor Alcides por allá cuando estábamos en la clase número 7, que es justo terminamos el capítulo 2 del libro de David McMahon, y el profe había propuesto un par de ejercicios que nos ayudaba como a aprender un poquito más de eso que el profe nos explicó, pero con la práctica, ¿listo? Bien, entonces, como es costumbre, instalamos nuestro paquete de Qiskit con las herramientas de el cuaderno también de Qiskit que nos enseña a programar en línea para que lo visiten. Instalamos una herramienta, no creo que la utilicemos hoy, no recuerdo si puse algo, pero no, creo que no, porque esta herramienta es para dibujar los circuitos cuánticos, pero de una forma más bonita de la que la veníamos haciendo, ¿listo? Bueno, entonces este se llama Circuit Drawer o Circuit Drawer, que es para dibujar los circuitos. Entonces la corremos para dejarla por ahí, por si acaso. Corremos la librería de LaTeX, que nos permite pues ver las ecuaciones de una forma bonita, no como si fuera un texto plano. Y listo. Y finalmente entonces vemos cuál es la versión de Qiskit que tenemos. Mientras terminan de correr nuestras casillas, mientras nos terminan de asignar esta máquina virtual de alguna forma,
Vamos entonces a revisar los ejercicios y a ver cuál era su solución teórica, ¿listo? Entonces, vamos a ver, esperemos un momentico a que se vuelva a compartir el código. Creo que nos está viendo. O si no, puede ser que me haya desconectado. Espérame un segundo. Justo a esta hora empiezan los problemas de conexión. Sí, me desconecto. Bien, entonces regálame un segundito. Me vuelvo a conectar a la transmisión desde el computador. Que esto se los transmito siempre desde el iPad para que me puedan ver. Bueno, a ver. No, parece que no está funcionando. Bueno, vamos a cambiar de estrategia. Entonces voy a desconectar la cámara, pero el iPad va a seguir funcionando. ¿Listo? Vamos a ver si desde aquí. No me puedo conectar todavía. Qué pena por los problemas de conexión. A veces pasa sobre estas horitas que el internet no funciona aquí en la casa. Muy bien. Listo, ya volvimos. Muchas gracias, profe, por la colaboración. Que tuve aquí un impasse con la conexión a internet de la casa. Pero bueno, aquí me pueden escuchar porque estoy con mi conexión del celular. Bien, como les venía contando aquí rápidamente, volvemos a correr pues nuestras celdas, las que siempre hemos venido trabajando, que nos ayudan a traer todas esas herramientas maravillosas que tiene Qiskit para que podamos correr computación cuántica o simulaciones de computación cuántica desde nuestros computadores. Y mientras van corriendo esas celdas, entonces vemos los ejercicios que el profe nos sugirió la vez pasada. Entonces, la sugerencia era realizar ejercicios del texto guía Quantum Computing Explained de David Van Mahon, páginas 36 y 37. Tiene varios ejercicios, pero el profe sugirió unos bien específicos. Por ejemplo, el primero, el ejercicio 2.4. Este, digamos, es
básico en cuanto al corazón de lo que es una representación de un estado cuántico. Hemos hablado mucho tiempo de eso, que básicamente es un estado que al igual que un vector se representa con una componente en X y en Y, el estado cuántico se representa en una componente en 0 y una componente en 1. ¿Qué significan esas componentes? Bueno, ya hemos visto que ese número que acompaña a ese estado 0 y a ese estado 1 está relacionado con la probabilidad de medir ese estado o ese bit cuántico y encontrarlo bien sea en 0 o bien sea en 1. ¿Listo? Tenemos dos probabilidades de encontrarlo. Una puede ser más probable que la otra, las dos pueden ser igualmente probables. Bueno, eso depende mucho de nuestro bit. Y el ejercicio nos dice, toma este bit cuántico y encuentra si es un bit normalizado, ¿sí? Si es un estado normalizado. Antes de ir a mirar esa clase de cosas, pues vamos a utilizar la herramienta de Qiskit para definir un vector. ¿Listo? Recuerden que si bien uno puede resolver estos problemas teóricamente, y es la idea para uno entender qué hay detrás, después de entender la teoría, es muy bueno poder tomar esas ideas que la teoría nos da y poderlas representar en un computador para pedirle que nos ayude a hacer cálculos de una forma más eficiente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es definir nuestro estado, ¿listo? Y tiene una forma muy particular de definirse. Entonces, Qiskit acepta estados cuánticos de dos dimensiones, es decir, el número que acompaña al estado 0 y el número que acompaña al estado 1. Esos números acompañantes se conocen como coeficientes. Así que si queremos crear nuestro vector, así como lo estamos viendo en la pantalla, tenemos que definir primero los números acompañantes. Y aquí es donde viene esa primera línea que se llama, bueno, después de importar las herramientas, la primera línea que se llama psi coeficientes. Bueno, pues digamos que no es inglés como por estandarización, pero dice coeficientes del estado cuántico psi. Entonces, ¿cuáles son esos coeficientes? Como podemos ver en la parte donde está la ecuación como manuscrita o tipeada, dice que el 0 está acompañado por 3i sobre 5 y el 1 está acompañado por 4 sobre 5. Entonces, esos acompañantes son los coeficientes. 3i sobre 5 para el 0 y 4 sobre 5 para el 1. ¿Listo? Python tiene una forma de representar los números complejos que no es con una i, sino con una j. Entonces, usando esa j ya podemos representar los números complejos, ¿listo? Así que el primer coeficiente es complejo, el segundo coeficiente real es 4/5, es una fracción de las de toda la vida, ¿bien? Una vez definidos los coeficientes, esos numeritos que me acompañan tanto al 0 como al 1, ya podemos definir el vector de estado, es decir, ese vectorcito así tal cual lo tenemos pintado. ¿Cómo se define? Uno dice phi es igual a una función llamada vector de estado y esa función recibe los coeficientes que les dimos y te da como resultado un vector de estado. ¿Listo? Y ya. Entonces esa sería esa parte. Con eso nosotros ni siquiera hemos empezado a resolver el problema, pero ya lo representamos y esa es la razón por la que yo puse esa línea de primeras. Porque muchas veces, antes de empezar a resolver los problemas, es importante aprender a representarlos tal cual nos los están dando. Entonces, en este caso, representamos nuestro vector con ayuda de la librería de Qiskit State Vector o vector de estado. Listo. Perfecto. Entonces, espérenme que ya creo que ya me pude volver a conectar. Y aquí les vuelvo a mostrar el cuaderno para correrlo. Vamos a ver, regálenme un segundito. Vamos a ver si logro entrar y si logro compartir la pantalla. Y listo. Entonces, en esa primera casilla lo que hicimos fue definir los coeficientes, los acompañantes, definir el vector de estado y mostrarlo. Esa línea que dice print es muestre, por favor. Imprima en la pantalla. Es decir, muéstreme lo que acabo de hacer, a ver si lo hice bien. Listo. Bueno, ya me volví a conectar en el compu, entonces voy a volver a compartir la pantalla. ¿Listo?
Vamos a ver. Aquí ya debería estar funcionando. Listo, volvimos. Bien, entonces como les decía, corremos nuestras 4 líneas. Bueno, un detallito que no les comenté. El profe Alcides les estaba mostrando el documento desde GitHub. En GitHub uno puede visualizarlo, pero si uno quiere abrirlo, uno tiene que pedirle ayuda a GitHub de una herramienta extra que tiene, que es para visualizar los cuadernos y poderlos compilar. Si uno no tiene esa herramienta, lo que pueden hacer tranquilamente es descargar el documento desde GitHub, el cuaderno, y subirlo a Google Drive, a su Google Drive. Así ya el cuaderno lo tienen en su nube y ustedes lo pueden modificar a su gusto. ¿Listo? Entonces, de pronto, si encuentran un ejercicio y quieren hacer otro del libro, pueden tomar estos ejercicios de base y trabajar en los ejercicios que propone el libro. Bien. Entonces, démosle un momentico mientras termina de instalarse todo lo que se tiene que instalar. Eso se demora un poquito. Aquí abajo nos dice cuánto tiempo lleva tratando de instalar las cosas y también nos va a avisar cuando termina. Y corremos lo que acabamos de hacer, que es definir el problema sin resolverlo. Simplemente definir el vector de estado. Bien, ahora, también antes de resolver el problema, decidí hacer otra línea que me muestre nuestro vector de estado. ¿Listo? Entonces aquí está Kiski, definí una función, esa me la inventé yo, que ustedes le dan las coordenadas esféricas del vector de estado y él las transforma a las coordenadas de Bloch y lo representa como un vector de Bloch y bueno, en fin. Entonces, bueno, aquí ya, miren, ustedes pueden ver que cuando le di mostrar phi, me dice phi es un vector de estado con componentes 0 y 0.6, bueno, con componentes 0.6j, o sea, imaginaria, y componente real 0. Y para el acompañante del número 1 tiene componente real 0.8 y 0 componente imaginaria del coeficiente. Listo. Ahora, como les decía, corremos esto y esto nos permite tomar el estado, como lo definimos, y dibujarlo. Entonces aquí está. Pueden ver el título. Representación del estado phi, 3 y 0 sobre 5 más 4, 1 sobre 5. Está representada con una flechita levantada respecto a X y listo. Bien. Ahora, vamos a la pregunta que nos dijeron. ¿El estado está normalizado? ¿Cómo hacemos para saberlo? Bueno, aplicando una de las operaciones típicas del cálculo de la álgebra lineal y en particular de la mecánica cuántica, que es la normalización de los estados o hallar la norma. ¿Qué es hallar la norma? En álgebra lineal común y corriente, si uno tiene un vector, ¿no?, con componentes x y y, hallar la norma básicamente es hallar el cuadrado de lo que mide ese vector. Bien. ¿Y cómo se halla eso? Multiplicando el vector por sí mismo, ¿vale? Si quiero hallar la norma entre dos vectores, pues tengo que hallar el producto punto, que es ver cómo uno proyecta su sombra en el otro, algo como lo que nos hablaba el profe de proyectores. Bien, entonces tenemos que buscar la norma y si la norma es igual a 1, el estado está normalizado. Si la norma es diferente de 1, el estado no está normalizado y toca dividirlo entre un factor para que ya esté normalizado. Entonces, viene la explicación. Para determinar si el estado está normalizado, necesitamos calcular su norma o su producto interno y determinar si ese producto interno es igual o diferente a 1. ¿Listo? La norma del estado cuántico se calcula como, nuevamente, el producto interno del estado con el mismo. ¿Bien? Entonces, este phi tenemos que calcularlo con el mismo, pero el profe Alcides nos ha mostrado que para lograr hacer estas multiplicaciones, un ket, que es como algo que apunta hacia allá, tiene que multiplicar o premultiplicarse, es decir, atrás lo tiene que multiplicar un bra, que es lo que apunta hacia allá. Con eso uno tiene el bra y uno tiene el ket y como que ahí están acompañadas y crea un bracket o un paréntesis que me representa el producto punto entre los dos. Condiciones o leyes que ya nos mostraron matemáticamente para voltear un ket y volverlo un bra y luego multiplicar el bra por el ket. Pues que si hay un número, un coeficiente que acompaña al ket, la transposición
¿sí? La traspuesta de ese estado es ya no el ket, sino el bra, pero el coeficiente ya no es el coeficiente, sino su conjugado complejo. Es decir, si era A más IB, ahora es A menos IB. Y ese es como el cambio. Y el ket se voltea y se vuelve un bra. Y listo, ya multiplicamos. Entonces ahí ustedes pueden ver que como esta parte tiene solo componente imaginaria, aquí está en positivo, entonces en el bra se vuelve negativa esa componente imaginaria. Mientras que la componente real, que era positiva, mantiene positiva. ¿Listo? Entonces ahí está el bra psi, que es menos 3i sobre 5 del bra 0 y 4 quintos del bra 1, multiplicado por 3i sobre 5 del ket 0 y 4 sobre 5 del ket 1. Listo, ahí hacemos la repartición de la multiplicación que conocemos de toda la vida. El primero por el segundo, el primero por el primero por el segundo por el primero, el segundo por el segundo. Y se obtienen 4 términos. Y aquí aplicamos otra propiedad muy importante y es la razón por la que molestamos tanto con ortogonalizar en la representación. Para que, si yo tengo un vector y quiero saber su componente en X, pues elimino la parte Y, ¿no? Entonces, pues el producto con Y, cuando yo lo proyecte, tiene que ser 0. O si quiero conocer su parte en Y, solo tengo que tener parte en Y, no debo tener ninguna parte en X. Traducción. A una componente producto punto con Y me genera su proyección en Y. Una componente producto punto con X me genera su proyección en X. En este caso, si las dos componentes que se están multiplicando con producto interno son iguales, entonces es 1, si son diferentes es 0. Entonces aquí tenemos bra y ket 0, quiere decir que esto me da 1 y este coeficiente se mantiene y por eso está abajo. Aquí tenemos el bra 0 con el ket 1, eso se anula y todo esto se vuelve 0. Aquí tenemos el bra 1 con el ket 0, esto se anula, se vuelve 0 y todo esto se vuelve 0. Y aquí tenemos el bra 1 con el ket 1, se multiplican, da 1 y tenemos este numerito al cuadrado. ¿Listo? Entonces tenemos el primer numerito al cuadrado más el segundo numerito al segundo coeficiente cuadrado. Hacemos un poquito de álgebra. Entonces el cuadrado del número complejo es un menos y como acá atrás hay un menos se vuelve más. Se suman y resulta que nos da 1. Entonces, ¿qué significa? Que el estado sí está normalizado. ¿Cómo hago yo para comprobar? De pronto cometí un error matemático. Existe una librería que toma un vector de estado y realiza el producto interno con el mismo. Entonces, tomo phi y hago su producto interno con el mismo. ¿Listo? Así lo calculo. Ahora, este absoluto es porque puede que ese producto interno es negativo o de positivo. Entonces, el valor absoluto es el que me dice, pues, al final, el número nada más, no importa su signo. Y uno corre y se da cuenta que el producto interno de phi consigo mismo es 1. Es decir, el estado está normalizado. Ya lo comprobamos manualmente, un proceso largo, y computacionalmente, que es un proceso más corto. Segundo punto, bueno, aquí está calcular la norma del estado, ¿sí? Y miren, la norma del estado es 1. Entonces, aquí ya encontramos la solución. Está muy sencilla. Expresa el estado en la base más menos, que ya no es en el 1, en el 0 de arriba y el 1 de abajo, sino el más que va hacia x y el menos que va hacia menos x. Entonces, para eso simplemente hay que expresar, o sea, nuestro estado original está expresado en términos de 0 y 1. Hay que saber cómo 0 se expresa en el estado más menos y cómo 1 se expresa en el estado más menos. Entonces, el ket 0 se expresa así, más ket más sumado ket menos dividido raíz de 2. Y el ket 1 se representa como ket más restado ket menos sobre raíz de 2. Y ya, simplemente podemos tomar esto y reemplazarlo aquí, en donde lo teníamos, y distribuimos la multiplicación, y luego agrupamos todo lo que acompañe al ket más y todo lo que acompaña al ket menos. Todo eso que le acompaña su coeficiente, ¿sí? Y todo esto que acompaña al ket menos es el coeficiente del estado menos. Entonces, básicamente, en la representación de la base más menos es esta. 1 sobre 5 raíz de 2, 4 real más 3 complejo para el ket más. Y
en esta parte, 1 sobre 5 raíz de 2, menos 4 real, más 3i complejo, bueno, más 3 complejo, y ese es el acompañante del ket menos. Hay otra forma de solucionarlo, más sencilla, que es básicamente hacer el producto punto de sí con el estado más y encontrar el número, porque acuérdense que el producto punto entre un estado y un vector de base le da el coeficiente de ese vector de base. Entonces, si quiero hallar el coeficiente que acompaña más, pues hago el producto punto, el producto interno con más. Si quiero acompañar el coeficiente que acompaña menos, hago el producto interno del estado con menos y se obtiene. Entonces, aquí se hizo, ¿sí? Se representó el bra más, así con sus numeritos y sus coeficientes, y se multiplicó con el ket de estado y obtuvimos el acompañante alfa, que es el numerito que acompaña al estado más. Y si se dan cuenta es igual al que teníamos arriba. 1 sobre 5 raíz de 2, 4 más 3, sí, ahí está, igualito. Y si hacemos lo mismo, haciendo el producto interno con menos, pues se obtiene ese coeficiente beta, o ese numerito beta que acompaña al estado menos. Listo, dos formas de solucionarlo ahí, 2 por 1. Entonces esta es la solución y también lo podemos hacer computacionalmente de esta manera. Se define los coeficientes, se define el vector de estado, definimos el estado más, aquí está, que es los coeficientes del estado más, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y el estado menos, que es 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Luego defino, bueno, el plus, el estado más, el estado menos, y aquí hago el producto interno, ¿sí? Bueno, de phi con más y el producto interno de phi con menos. Y ahí tenemos la nueva representación de phi, que nos da 0.5 más 0.4 para más y menos 0.5 real más 0.4 imaginario para menos. Eso es. También otra manera, y no sé si recuerdan que hicimos un ejercicio de esta forma, uno al aplicar la compuerta de Hadamard a un estado, lo que hace es dejar el estado igual, pero ahora lo está representando en otra base, que se llama la base más menos. Así que otra forma de hacer este cálculo sin necesidad de definir y hacer productos punto es aplicar la compuerta de Hadamard al bit cuántico. Entonces, para eso se necesita un circuito. Definimos nuestro circuito cuántico con un bit cuántico, ¿sí o no? Al circuito le aplicamos la compuerta de Hadamard, ¿sí o no? Y entonces obtenemos ese nuevo estado representado con la base de más menos. Y aquí decimos, en nuestro nuevo estado, phi, que es de base cambiada, es phi evolucionado con lo que le metemos al circuito. Es decir, phi, le hacemos el proceso que hace el circuito y obtenemos un nuevo vector de estado, que en este caso es con la base cambiada. Y le damos imprimir y resulta que nos da exactamente lo mismo. Estado inicial, 0 real, 0.6 imaginario para el estado 0, para el ket 0, y 0.8 más 0 imaginario para el ket 1. Aplicamos la compuerta de Hadamard y obtenemos otra vez 0.5 más 0.4 complejo, menos 0.5 más 0.4 complejo, que era lo mismo que obtuvimos arriba. Entonces, este ejercicio nos demuestra que, bien sea aplicando el producto punto o factorizando o aplicando la compuerta de Hadamard, pasamos nuestro vector de representarlo o desde este punto de vista, que era el de la base 0,1, a este punto de vista, que es el de la base más menos. Listo. Me robó un ratico muy corto para este segundo ejercicio de ortogonalización de Gram-Schmidt. Y ese era muy sencillo, era simplemente seguir el algoritmo. Tenemos 3 vectores, ojo, en una dimensión que ya no nos cabe en la mente, como para dibujarlo. Nosotros solamente podemos representar vectores en 3 dimensiones, X, Y, Z. El resto está en 4 dimensiones, no lo podemos representar, pero eso no nos impide hacer álgebra lineal con ello. ¿Listo? Es un ejercicio de álgebra lineal. Por el momento no tiene nada que ver con cuántica. Entonces, el
son vectores que puede que estén uno proyectado sobre otro, así que la base no tiene ángulos rectos o esos vectores no tienen ángulo recto entre ellos. Y lo que queremos es pasarlos a unos vectores que sí tengan ángulos rectos y que sean ortogonales, o sea, representarlos como una base ortogonal. Y nada, pues ahí está todo el algoritmo de Gram-Schmidt, de tomar el primer vector 1 y normalizarlo, o sea, sacar su norma y dividirlo entre ella. Luego el vector B2 es el anterior que calculamos, restándole la proyección de B1 sobre U2. Y bueno, ahí hacemos todo el proceso. Y eso también lo podemos hacer aquí, sin necesidad de usar Qiskit, porque es un problema de álgebra lineal. Lo podemos usar con un NumPy. Entonces tenemos nuestros tres vectores, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 5, 1, menos 3, menos 4, menos 2. Y aquí está el proceso de Gram-Schmidt. B1 es normalizar 1. B2 es U2 restado, U2 proyectado B1, por B1 está el B2, luego lo normalizamos, luego calculamos el B3 restándole los anteriores y así sucesivamente. Y nuestra nueva base ortonormal es el vector B1, B2, B3. Empezamos con 1, U2, U3 y encontramos B1, B2, B3. ¿Listo? Nuevamente, eso que hicimos a manito arriba explicado, aquí se hace computacionalmente. ¿Listo? Y se obtienen los vectores ya ortogonales, es decir, si uno hace el producto punto entre uno y otro, nos tiene que dar que 0, ¿sí? A menos que sea entre él y él mismo. Y listo, eso se puede comprobar. Si quieren, se los dejo para que lo hagan con el inner que vimos arriba, que es el producto interno. Y el ejercicio 2.6 es muy bonito porque son los estados de polarización de la luz. Es decir, la luz es una onda, ¿no? Pero una onda, ¿cómo? Es una onda que tiene una componente de tiempo y una componente de espacio. La de espacio le dice hacia dónde vibra y hacia dónde se desplaza. Y la luz, por ser una onda transversal, si se desplaza hacia allá, vibra en este sentido, ¿sí? Entonces uno siente como un frente de vibración, pero no vibra de adelante hacia atrás, si se desplaza hacia allá. Entonces siempre vibra de arriba hacia abajo si se desplaza horizontalmente. Si se desplaza verticalmente, pues vibra horizontalmente. ¿Listo? Pero, digamos que la luz está desplazando hacia la cámara, va para allá. ¿Cómo está vibrando? ¿Está vibrando más hacia arriba que hacia los lados o está vibrando más hacia los lados que hacia arriba? Y esos son los estados de polarización, que la amplitud de la vibración horizontal y la amplitud vertical. Resulta que la luz puede que tenga unos estados de polarización que tenga una componente hacia arriba y hacia abajo y otra componente vertical. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos estados de polarización de 3 fotones. Φ1, Φ2 y Φ3. ¿Listo? Tenemos que hallar este producto interno o el cuadrado de este producto interno de cada uno. Y eso es muy sencillo. Como les expliqué anteriormente, uno simplemente para invertir esto y pasar de ser un ket a un bra, uno tiene que voltearlo y el coeficiente conjugarlo si es complejo. Pero todos son reales, así que quedan iguales. Y ya, y se vuelve a hacer este producto Φ1, Φ2. Entonces, uno voltea Φ1 y tiene Φ2 y hace todo ese producto. Entonces, uno se da cuenta que el estado horizontal, producto interno con el vertical, da 0, no se proyecta. Mientras que el horizontal con el horizontal da 1, el vertical con el vertical da 1. Entonces, aquí se hizo el bra con el ket. Se encontraron estos términos HH, HV, VH, VV. Esos términos mixtos se cancelan y quedan HH y VV, que sería A1 conjugado por A2 y B1 conjugado por B2, que serían como los coeficientes que acompañan a cada estado. Y se aplica eso para cada caso y encontramos estos valores. Entonces, cuadrado del producto interno entre Φ1 y Φ2 es un cuarto. Cuadrado entre el producto interno de Φ1 y Φ3, un cuarto, y cuadrado del producto interno entre Φ2 y Φ3, un cuarto. ¿Cómo se hace aquí en Python? Se definen los coeficientes que acompañan a cada estado. Un medio raíz de 3 sobre 2, un medio menos raíz de 3 sobre 2 y 1, 0, es decir, un estado totalmente horizontal sin componente vertical. Hacemos el producto interno de 1 con 2,
de 1,3, de 2,3 y listo. Noten que aquí está np.dot, que es producto interno, esto ya no es de Qiskit, es de Python, ¿sí? Porque pues aquí no estamos haciendo computación cuántica, sino estamos haciendo cuántica y álgebra lineal en general. Entonces aquí está la conjugada de FIDOs, es decir, el BRA, producto punto con el ket. Si ustedes hacen ket, producto punto con ket, no va a quedar bien, menos si tiene acompañantes complejas. Y el módulo cuadrado es tomar ese resultado del producto interno y elevarlo al cuadrado. Entonces, miren, valor absoluto de ese producto interno elevado al cuadrado. ¿Listo? Y aquí mostramos los resultados de cada caso. Y se muestran normalmente. Ahí está. Los tres casos dan 0,25, es decir, los tres casos dan un cuarto. Y ahí está, un cuarto y un cuarto. ¿Listo? Y finalmente, podemos graficar cómo los estados de polarización de la luz, en este caso, no tienen una componente compleja. Uno puede ver cómo está la luz vibrando en componentes en vertical y en horizontal. Entonces, uno aquí le dice, grafíqueme estos vectores, le da play y nos grafica como si los estuviéramos viendo, como si vinieran hacia nosotros. Si los tres vienen hacia mí, quiere decir que uno está vibrando en ese estado azul, otro está vibrando en dirección del estado rojo y otro está vibrando en dirección del estado verde. ¿Y qué significa que el producto punto entre uno y otro sea un cuarto? Que la sombra que este azul proyecta sobre el rojo es de un cuarto. No es un medio ni es uno, sino un cuarto. La sombra de este verde sobre este rojo es un cuarto. Y la sombra del azul sobre el verde es un cuarto. O sea, nos está diciendo que la proyección que tienen todos entre todos es de un cuarto. ¿Listo? Y bien, esa es como la intuición geométrica. Nuevamente les digo, esto es una representación visual para que se nos haga más fácil entender qué estamos haciendo, pero no siempre uno va a contar con una representación visual. Por eso primero es bueno entender visualmente qué pasa, adquirir una noción un poco más abstracta en la cabeza y posteriormente poder hacer estas cosas, incluso sin necesidad de hacer cálculos a mano, sino haciéndolo ya todo computacionalmente y mostrando gráficas y viendo todo el proceso y viendo los circuitos también. ¿Listo? Entonces eso sería todo y un bonus track muy sencillito es que yo dije que probablemente no íbamos a usar la librería de mostrar circuitos, pero esperen a ver si me acuerdo. A ver, el circuito se llama circuit. Se me le da circuit.draw y aquí entre comillas MPL. Y vamos a ver si lo dibuja esta vez. Ahí está, sí lo dibujó. Entonces, cuando uno crea un circuito cuántico, un circuito es un qubit al que uno le hace algo y lo mide o no. Bueno, al que uno le hace algo ya es un circuito cuántico. Entonces, este circuito cuántico más básico tiene un qubit y al qubit le aplicamos la compuerta de Hadamard y obtuvimos un nuevo qubit, que es el estado final, que ya no tiene las mismas componentes, porque está representado en la base de más menos. ¿Listo? Entonces, con este dibujo del circuito es que nosotros más adelante podemos hacer un montón de cosas. ¿Bien? Y ahí es donde realmente se nota el poder de la computación cuántica. Uno ya puede dibujar todo un algoritmo, todo un protocolo para hacer encriptación de datos, para hacer cálculos con muchos datos, todos al tiempo, y bueno, un montón de cosas más, ¿listo? Entonces los algoritmos célebres uno los va a ver en diagramitas de ese estilo, así que es bueno que nos vayamos acostumbrando a ver que cuando uno coge algo y lo cambia por medio de un operador o de una compuerta, entonces eso tiene una representación y significa que uno evoluciona las cosas a un estado, de un estado inicial a un estado final. Y listo, esos 3 ejercicios ilustrativos que nos puso el profe Alcides están ahí. Ya se encuentran en el GitHub para que vayan, los visiten, los lean con cuidadito y los invitamos a que todas las dudas, preguntas, felicitaciones, comentarios, sugerencias las hagan en nuestro canal de YouTube y aquí en Twitch. Nos acompañen todos los jueves y pues finalmente agradecerles por acompañarnos este jueves como lo han venido haciendo durante todo este semestre. Y nada, nos veremos con el grupo de Quantum Computing la próxima semana
Y nos veremos ustedes conmigo para programar un poco más de aquí a 15 días. Entonces, nada, muchísimas gracias y los invito a que sigan leyendo mucho, sigan estudiando y que se sigan apasionando por estos temas. Entonces, pues gracias, que estén muy bien y nos vemos en una semana. Adiós.